Te estás convirtiendo en una vergüenza para esta familia, anunció mi hermano en Navidad. Mi prima Vera asintió. Finalmente, alguien lo dijo. Yo simplemente respondí, entiendo. Entonces, el colega de papá llamó. ¿Es su hija realmente la multimillonaria más joven de Forbes? Las risas cesaron al instante. Soy Hannah, tengo 32 años, y construí una revolucionaria empresa emergente de inteligencia artificial para el cuidado de la salud desde mi garaje que cambió para siempre los diagnósticos médicos. Nacida de un renombrado cirujano y una profesora de literatura, siempre me sentí como la oveja negra en nuestra familia obsesionada con los logros. Esa cena de Navidad, cuando mi hermano Alexander anunció que me estaba convirtiendo en una vergüenza para la familia, no tenía idea de que en cuestión de horas mi vida se transformaría por completo. Una llamada telefónica sobre la revista Forbes silenciaría sus risas y lo cambiaría todo. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres y presiona el botón de suscribirse si quieres más historias sobre cómo demostrar que los escépticos se equivocan y encontrar el éxito en tus propios términos. Al crecer en Boston a finales de los años 90 y principios de los 2000, mi vida parecía perfecta desde fuera. Nuestra hermosa casa de piedra rojiza en un barrio de lujo albergaba lo que muchos consideraban la familia estadounidense ideal. Mi padre, James, construyó su reputación como uno de los cirujanos cardiovasculares más hábiles de la costa este. Su nombre aparecía en revistas médicas y los pacientes viajaban desde otros estados solo para que él realizara sus cirugías. Mi madre, Diane, imponía un respeto similar como profesora de literatura en una prestigiosa universidad, publicando aclamados artículos sobre autoras del siglo XIX que se convirtieron en lectura obligatoria en muchos cursos universitarios. En nuestro hogar, la excelencia académica no se celebraba, se esperaba. Las conversaciones en la cena giraban en torno a debates intelectuales, avances médicos y análisis literarios. Desde una edad temprana, entendimos que la mediocridad era inaceptable. Mi hermano mayor, Alexander, adoptó este ethos familiar por completo, 4 años mayor que yo. Pasó por la escuela con calificaciones perfectas, fue capitán del equipo de debate y obtuvo admisión temprana en Harvard, donde más tarde asistió a la escuela de medicina, siguiendo precisamente los pasos de nuestro padre. A finales de sus 20, consiguió una residencia en Johns Hopkins y ya se estaba haciendo un nombre en la cirugía cardiotorácica. Mi hermana Natalie, 2 años mayor que yo, forjó su propio camino impresionante. Con su mente analítica sumamente aguda, sobresalió en pre-derecho en Yale y se convirtió en una célebre abogada constitucional. A los 30, ya había defendido casos ante la Corte Suprema y aparecido como experta legal en la televisión nacional. Mis padres exhibían su foto de graduación de la Escuela de Derecho de manera prominente en nuestra sala de estar, justo al lado del retrato de la Escuela de Medicina de Alexander. Luego estaba yo, Hannah, la más joven, la diferente. Desde la infancia, mostré un interés inusual tanto en la tecnología como en el cuidado de la salud, pero no de las formas tradicionales que mi familia entendía. Donde Alexander memorizaba libros de texto de anatomía, yo desmontaba computadoras y las reconstruía con modificaciones. Mientras Natalie escribía ensayos premiados sobre derecho constitucional, yo aprendía por mi cuenta lenguajes de programación y creaba programas simples para rastrear métricas de salud. Los entornos de aula tradicionales nunca mostraron mis fortalezas. Mi mente funcionaba de manera diferente. Hacía conexiones entre disciplinas que confundían a mis maestros pero que para mí parecían obvias. Mis calificaciones eran inconsistentes, obtenía excelentes en las materias que captaban mi interés y notables o suficientes en las que no. Independientemente del esfuerzo, este patrón desconcertaba y frustraba a mis padres. Recuerdo haber escuchado a mi madre por teléfono con una amiga cuando tenía 14 años. Papá ha estado llevando a Hannah a especialistas. No podemos entender por qué le cuesta concentrarse cuando es claramente inteligente. Es tan dispersa en su enfoque. Esa palabra, dispersa. Me siguió durante mi adolescencia, una sutil acusación de mis patrones de pensamiento poco convencionales. Mientras otros adolescentes conseguían trabajos de verano en el centro comercial o en las piscinas locales, yo lanzaba pequeñas empresas emprendedoras. A los 16, creé una aplicación simple que ayudaba a los vecinos mayores a rastrear sus medicamentos y citas. A los 17, desarrollé un programa básico que traducía la terminología médica a un lenguaje sencillo para los pacientes. Mi familia desestimó estos proyectos como pasatiempos, lindas distracciones de la verdadera búsqueda académica.
Cuando llegó el último año de la escuela secundaria, la tensión en nuestra casa alcanzó un punto de quiebre. Mi decisión de asistir a la universidad estatal con una beca de tecnología en lugar de aceptar una oferta de Cornell creó la primera gran brecha familiar. Mi padre apenas me habló durante semanas. La noche que anuncié mi decisión universitaria, se apartó de la mesa y dijo: Hannah, estás desechando voluntariamente oportunidades por las que la gente mataría. No te entiendo. Esas palabras cortaron más profundo de lo que él sabía. No quería ser difícil o decepcionante. Simplemente sabía que el camino estructurado y prestigioso que funcionó para Alexander y Natalie me sofocaría. Necesitaba espacio para explorar mis ideas, para aprender de manera práctica, para cometer errores y pivotar rápidamente. La Universidad Estatal ofrecía un programa más flexible y conexiones con el creciente centro tecnológico del centro. Mi madre, siempre la mediadora, trató de suavizar las cosas. Quizás este es solo el camino de Hannah, James. No todo el mundo necesita asistir a una universidad de la Ivy League para tener éxito. Pero todos sabíamos lo que significaba el exitoso en nuestra familia. Significaba seguir una trayectoria profesional clara, respetada y tradicional. Significaba tener letras después de tu nombre. Significaba ser presentado en fiestas como doctor o abogado. No significaba ser el bicho raro que estudiaba un híbrido de ciencias de la computación e informática de la salud en una escuela estatal. Mientras empacaba para la universidad ese agosto, sentí una tremenda ansiedad y un sorprendente alivio. Por primera vez, sería libre de perseguir mis ideas sin el peso constante de las expectativas familiares. Simplemente no tenía idea de cuán divergente se volvería mi camino o cuán duramente mi familia me juzgaría por ello en los años venideros. Mi primer día en la universidad estatal fue como entrar en un mundo diferente. No había edificios históricos con nombres de benefactores muertos hace mucho tiempo. No había profesores que recordaran haber enseñado a mis padres. Solo espacio abierto para convertirme en quien quisiera ser. Declaré una doble especialización en ciencias de la computación e informática de la salud, un programa relativamente nuevo que se alineaba perfectamente con mis intereses en aplicar la tecnología a los desafíos médicos. Durante la orientación de primer año, conocí a Mackenzie Thompson en el laboratorio de computación a las 3 de la mañana. Ambas estábamos solucionando problemas de proyectos que no podían esperar hasta la mañana. Ella estaba diseñando una base de datos para una clínica de salud comunitaria como proyecto voluntario. Yo estaba modificando un algoritmo para ayudar a predecir interacciones medicamentosas. Mira este código, dijo, deslizando su computadora portátil hacia mí. He estado mirándolo durante horas y no puedo entender por qué la consulta sigue agotando el tiempo de espera. Vi el problema casi de inmediato. Había un bucle recursivo en su función que creaba un ciclo de procesamiento infinito. Después de que la ayudé a solucionarlo, hablamos hasta el amanecer sobre las masivas ineficiencias en los sistemas de salud y cómo la tecnología podría resolverlas. Al amanecer, éramos mejores amigas y futuras socias de negocios, aunque aún no lo sabíamos. En el segundo año, impulsadas por la cafeína y la ambición, lanzamos nuestro primer intento de empresa emergente. MedSync era una aplicación simple diseñada para agilizar la programación de citas médicas en diferentes consultorios de especialistas. Gastamos nuestros ahorros, unos $8,000 combinados, en desarrollo y marketing. La aplicación funcionaba maravillosamente en entornos controlados, pero se bloqueaba constantemente en pruebas del mundo real. Después de 6 meses, tuvimos que admitir la derrota. Cuando le conté a mi familia sobre el fracaso de MedSync durante las vacaciones de Acción de Gracias, sus reacciones fueron exactamente las que esperaba. ¿Así que ahora vas a volver a centrarte en tu carrera?, preguntó Alexander, apenas levantando la vista de su revista médica. Mi padre asintió con aprobación. A veces necesitamos estos pequeños experimentos para sacarnos las cosas del sistema. ¿Pequeños experimentos? Como si me hubiera dedicado a tejer en lugar de intentar resolver un problema genuino en la coordinación de la atención médica. El tercer año trajo mi segunda empresa. Mackenzie y yo creamos Medlingo, un servicio de traducción médica diseñado para ayudar a los pacientes que no hablan inglés a comunicarse mejor con los proveedores de atención médica. Esta vez, obtuvimos $5,000 en financiamiento del programa de emprendimiento de la universidad. Construimos un prototipo funcional que traducía instrucciones médicas a 12 idiomas.
Pero cuando nos acercamos a hospitales y clínicas, nadie quería implementar un sistema no probado creado por estudiantes universitarias. Después de 8 meses, nuestro financiamiento se agotó y MedLingo se unió a MedSync en el cementerio de las empresas emergentes. En Navidad de ese año, Alexander no se anduvo con sutilezas. Hannah, jugar a ser emprendedora está bien en la universidad, pero pronto necesitarás un trabajo de verdad. ¿Has considerado solicitar puestos administrativos en hospitales? Con tu experiencia, probablemente podrías conseguir algo de nivel de entrada. Me mordí la lengua con tanta fuerza que saboreé la sangre. Alexander tenía 28 años, estaba completando su residencia y ya estaba siendo cortejado para puestos prestigiosos. En su mente, estaba siendo útil, ofreciendo consejos prácticos a su hermanita sin rumbo. A pesar de estos contratiempos, me gradué con honores. Mi combinación única de habilidades técnicas y conocimientos de atención médica me consiguió un trabajo decente en EalTech Solutions, una empresa de tamaño mediano que desarrollaba software para hospitales. Mi salario inicial de $60,000 era respetable, pero una fracción de lo que ganaban Alexander o Natalie. Aún así, era algo estable que informar en las reuniones familiares, aunque claramente lo consideraban un trampolín hacia algo más prestigioso. La desconexión entre nosotros se hizo más amplia cada año. En las reuniones festivas, tenía poco que contribuir a las discusiones sobre casos legales históricos o cirugías innovadoras. Mi trabajo optimizando sistemas de bases de datos para registros de pacientes no era una conversación impresionante para la cena en la familia Show. Entonces llegó el momento que finalmente lo cambiaría todo. Durante mi segundo año en EalTech, presencié un caso que me atormentó. Una niña de 7 años llegó al hospital con síntomas que confundieron a sus médicos. Durante semanas, los especialistas realizaron pruebas y debatieron diagnósticos mientras su condición empeoraba. Para cuando identificaron correctamente su rara condición autoinmune, ya se había producido un daño permanente. Al ver esto, me di cuenta de algo crítico. Los médicos eran brillantes, pero humanos. Solo podían recordar y procesar la información para la que su educación y experiencia los habían preparado. Pero, ¿y si un sistema de inteligencia artificial pudiera cruzar instantáneamente millones de estudios de caso, los últimos artículos de investigación y sutiles patrones de síntomas? ¿Y si pudiera identificar condiciones raras que la mayoría de los médicos podrían ver una vez en su carrera, si es que alguna vez lo hacían? La idea me consumió. Pasé noches y fines de semana desarrollando el marco inicial. Cuando compartí mi concepto con mi supervisor, esperando el apoyo de la empresa, me dio una palmada condescendiente en el hombro. Interesante experimento mental, Hannah. Pero los médicos hacen los diagnósticos, no las computadoras. Supe entonces que tendría que elegir, quedarme en mi cómodo trabajo o arriesgarlo todo por una idea que creía que podría transformar la atención médica. La decisión me aterrorizaba, pero la imagen de esa niña me mantenía despierta por la noche. Cuando llamé a mis padres para decirles que dejaba mi trabajo para perseguir esta nueva empresa, el silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Hannah, dijo finalmente mi padre, creo que necesitas considerar hablar con un profesional sobre este patrón de decisiones impulsivas. Esa noche, vacié mi cuenta de ahorros, empaqué mi apartamento y me mudé a un apartamento en un garaje que apenas podía permitirme. A la mañana siguiente, llamé a Mackenzie. Tengo una idea, dije. Puede ser brillante o una locura. ¿Quieres cambiar la medicina para siempre? Su respuesta fue inmediata. ¿Cuándo empezamos? El apartamento en el garaje que alquilé se convirtió en el centro de comando de lo que inicialmente llamamos Proyecto Atenea, en honor a la diosa de la sabiduría. El espacio apenas tenía 600 pies cuadrados con una pequeña cocina, un baño y una habitación principal que servía como dormitorio, sala de estar y oficina. Cubrí una pared entera con pizarras blancas donde trazamos la arquitectura de nuestro sistema de diagnóstico por inteligencia artificial. La pared opuesta mostraba estudios de casos médicos y artículos de investigación conectados con hilo rojo como algo salido de una película de detectives. Mis ahorros de $38,000 nos darían aproximadamente 6 meses de margen, cubriendo gastos de vida mínimos y recursos informáticos básicos. Mackenzie contribuyó con otros $15,000. Acordamos no tener salarios hasta que consiguiéramos financiamiento adicional. Nuestra dieta consistía principalmente en fideos ramen, sándwiches de mantequilla de maní y el café más barato que podíamos encontrar.
Trabajábamos 20 horas al día, durmiendo por turnos en un viejo futón cuando el agotamiento nos vencía. Las relaciones personales fuera de nuestro pequeño equipo se volvieron casi inexistentes. Cada momento de vigilia se centraba en construir nuestro sistema. A través de Mackenzie, reclutamos a otros 2 brillantes ingenieros que habían sido pasados por alto por las grandes empresas tecnológicas: Sam, un graduado de un colegio comunitario con un talento natural excepcional para los algoritmos de aprendizaje automático, y Deb, que había abandonado su programa de doctorado después de conflictos con su asesor, a pesar de haber publicado investigaciones innovadoras. Como nosotros, creían en la visión lo suficiente como para trabajar por participación accionaria en lugar de un pago inmediato. 4 meses después, tuvimos nuestro primer gran avance. Nuestro prototipo identificó con éxito un trastorno genético raro a partir de datos de pacientes anonimizados. Cuando se le alimentó con síntomas que inicialmente habían confundido a los médicos, en el momento en que el sistema mostró su conclusión, vinculándola a estudios de investigación e informes de casos relevantes, todos nos quedamos en un silencio atónito. «Funciona», susurró Deb. «Realmente funciona». Pasamos las siguientes 2 semanas refinando y probando el algoritmo con casos cada vez más complejos. Su tasa de precisión alcanzó el 87% para enfermedades raras, significativamente más alta de lo que el médico promedio podría lograr sin conocimiento especializado en cada condición específica. Con nuestro prototipo funcionando y el dinero peligrosamente bajo, nos acercamos a inversores ángeles locales. La mayoría nos descartó de inmediato. La atención médica estaba demasiado regulada, la inteligencia artificial demasiado poco probada en diagnósticos, nuestro equipo demasiado inexperto. En nuestro 22º rechazo, comencé a preguntarme si mi familia había tenido razón todo el tiempo. Entonces conocimos a Gilbert Reyes, un emprendedor tecnológico cuya hija había pasado años siendo mal diagnosticada antes de recibir finalmente el tratamiento correcto para una condición rara. Comprendió de inmediato el impacto potencial de nuestro sistema. Después de una demostración de 3 horas y un intenso interrogatorio, nos ofreció $500.000 en financiamiento inicial por una participación del 20% en la empresa. Esa noche, Mackenzie y yo compartimos una botella de champán barato en el techo de mi apartamento en el garaje. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo, mirando las estrellas. «Realmente estamos haciendo esto. Esto es real ahora». Con la inversión de Gilbert, nos mudamos a un pequeño espacio de oficina, mejoramos nuestro equipo y comenzamos el arduo proceso de refinar nuestro sistema para aplicaciones del mundo real. Contratamos a 2 ingenieros más y a un especialista en cumplimiento normativo de atención médica para navegar el complejo panorama regulatorio. Cuando llegó el día de Acción de Gracias, me sentí lo suficientemente segura como para compartir actualizaciones sobre la empresa con mi familia. Todavía no generábamos ingresos, pero teníamos un prototipo funcional y una inversión real. Pensé que quizás ahora verían que mi camino, aunque diferente, tenía mérito. No podría haber estado más equivocada. Mientras nos reuníamos alrededor de la elegante mesa de comedor de mis padres, Alexander dominó la conversación con la noticia de su nombramiento como el cirujano cardiotorácico más nuevo y joven del Hospital General de Massachusetts. A los 30 años, este era de hecho un logro impresionante, y mis padres radiaban de orgullo. Cuando la conversación finalmente se centró en mí, expliqué nuestro sistema de diagnóstico por inteligencia artificial y el financiamiento reciente de una manera que esperaba fuera accesible. Entonces, dijo Alexander, cortando su pavo. Básicamente estás haciendo una aplicación que cree que sabe más que los médicos. Estoy seguro de que a la junta médica le encantará eso. No está reemplazando a los médicos, expliqué con cuidado. Es una herramienta para ayudarlos, especialmente con condiciones raras que quizás no encuentren con frecuencia. Mi padre frunció el ceño. Estos sistemas siempre suenan bien en teoría, pero la atención médica no es un patio de recreo tecnológico. Hay vidas en juego. Somos muy conscientes de eso, dije, sintiendo que mi pecho se oprimía. Precisamente por eso estamos construyendo esto, para salvar vidas que podrían perderse por un diagnóstico erróneo o tardío. Alexander se rió, un sonido que se sintió como agua helada por mi espalda. Jugar con computadoras y jugar con la vida de los pacientes son cosas muy diferentes, Hannah. Algunos de nosotros pasamos más de una década entrenando para tomar estas decisiones. La conversación siguió, pero el daño estaba hecho. Una vez más,
mi trabajo había sido desestimado como trivial, incluso peligroso. El mensaje sutil era claro: Alexander salvaba vidas, yo jugaba con computadoras. Mi madre, sintiendo mi dolor, intentó tender un puente más tarde en la cocina mientras lavábamos los platos. Solo se preocupan por ti, Hannah. Empezar negocios es muy arriesgado y quieren que tengas seguridad. Lo aprecio, mamá, respondí con cuidado, secando una copa de vino de cristal. ¿Pero se le ha ocurrido a alguien que podría tener éxito? ¿Que mi trabajo podría importar de verdad? Ella me dio una palmada en la mano y cambió de tema. A medida que continuábamos desarrollando nuestro producto, ahora oficialmente llamado Diagnoseai, la tensión con mi familia creció. Las preguntas de mis padres sobre mi vida profesional se volvieron menos frecuentes, como si tuvieran miedo de preguntar. Mi hermana Natalie, ocupada con su propia carrera en ascenso, enviaba mensajes de texto ocasionales, pero rara vez llamaba. Alexander no hacía ningún esfuerzo en absoluto. En su silencio, escuchaba su juicio. En su ausencia, sentía su decepción. Pero dentro de nuestro pequeño equipo, algo mágico estaba sucediendo. Nuestro sistema estaba aprendiendo, mejorando, identificando patrones que ni siquiera habíamos programado que reconociera. Las primeras pruebas beta con contactos de médicos comprensivos mostraron resultados prometedores. Comenzamos a atraer la atención de publicaciones de tecnología médica y recibimos una invitación para presentar en una conferencia de innovación en salud. A medida que se acercaba la Navidad, debatí si saltarme la reunión familiar por completo. Pero una parte obstinada de mí quería aparecer, reclamar mi lugar en la mesa a pesar de su desaprobación. Quizás tontamente, todavía esperaba su comprensión, si no su aprobación. No tenía idea de que esta cena de Navidad se convertiría en el punto de quiebre que lo cambiaría todo. Que en algún lugar al otro lado de la ciudad, un editor de la revista Forbes estaba dando los toques finales a un artículo que me transformaría de la noche a la mañana de una decepción familiar a una sensación empresarial. La cena de Navidad de la familia Shaw siempre había sido un evento elaborado. Mi madre pasaba semanas planeando el menú, decorando la casa con arreglos festivos de buen gusto y coordinando los horarios de todos. Este año no fue la excepción. El árbol de 12 pies en la sala de estar brillaba con adornos antiguos coleccionados a lo largo de generaciones. La mesa del comedor, extendida a su máxima longitud, relucía con porcelana fina, plata de ley y cristalería. El aire olía a ganso asado, canela y pino. Llegué la última, después de haber pasado la mañana respondiendo correos electrónicos urgentes sobre una posible asociación con un hospital de investigación. Mi padre abrió la puerta, con un martini en la mano. Hannah, finalmente. Ya están todos aquí. Ni un ¿cómo estás? Ni una mención al hecho de que apenas habíamos hablado en meses. Tragué mi decepción y entré. Alexander estaba junto a la chimenea en una conversación animada con mi tío Peter, un juez del Tribunal de Circuito Federal. Mi hermano lucía en todos los aspectos como el exitoso joven médico con un suéter de cachemira y pantalones de vestir a medida. Su reciente ascenso a jefe de departamento a los 31 lo había convertido en la persona más joven en ocupar el cargo en el Hospital General de Massachusetts, un hecho que había mencionado en cada correo electrónico familiar durante semanas. Natalie estaba sentada con mi madre y mi tía en el sofá, discutiendo un caso de alto perfil en el que estaba asesorando. Levantó la vista brevemente cuando entré, me saludó con un rápido gesto y luego volvió a su historia. En la esquina, mi prima Vera saboreaba una copa de vino. 2 años mayor que yo, siempre había seguido el ejemplo de Alexander, tratándome con la misma actitud despectiva que él mostraba. Trabajaba en ventas farmacéuticas, una carrera que mi familia consideraba respetable, aunque no prestigiosa. Su resentimiento hacia mí siempre había estado latente justo debajo de la superficie, ocasionalmente saliendo a flote en comentarios mordaces disfrazados de preocupación. Colgué mi abrigo y me dirigí al carrito de las bebidas, sirviéndome un generoso vaso de whisky. Lo necesitaría. La cena comenzó con el tradicional trinchado del ganso por parte de mi padre, seguido del desfile de guarniciones de mi madre. La conversación fluía a mi alrededor como un río alrededor de una piedra. Casos que Alexander había resuelto, argumentos que Natalie había ganado, viajes que mis padres estaban planeando para el próximo año. Piqué mi comida, ofreciendo comentarios ocasionales, pero principalmente escuchando. Entonces mi tío Peter se dirigió a mí. ¿Y bien, Hannah,
Alexander me dice que estás haciendo algo con computadoras y atención médica. Me enderecé, agradecida por la oportunidad. De hecho, sí. Nuestra empresa ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que ayuda a identificar condiciones raras y complejas analizando datos de pacientes y cruzándolos con millones de estudios de caso y artículos de investigación. ¿Como WebMD, pero más elegante?, preguntó Vera con una sonrisa burlona. La ignoré. Las pruebas iniciales muestran que puede reconocer patrones que a menudo se pasan por alto en los diagnósticos tradicionales, especialmente para condiciones que muchos médicos podrían ver solo una o dos veces en sus carreras, si es que alguna vez lo hacen. Alexander dejó su copa de vino con deliberada lentitud. ¿Y quién exactamente está validando estos diagnósticos? Seguramente no tu equipo de, ¿qué?, programadores de computadoras. Trabajamos con profesionales médicos, dije de manera uniforme. El sistema es una herramienta para los médicos, no un reemplazo. Mi hermano se rió, un sonido agudo y despectivo. ¿Verdad? Porque unas pocas líneas de código pueden reemplazar años de formación médica y experiencia clínica. Eso no es lo que dije y lo sabes. Mi padre carraspeó. Hannah, Alexander tiene razón. Estas soluciones tecnológicas a menudo simplifican en exceso la complejidad del diagnóstico médico. Nuestro algoritmo en realidad hace lo contrario, contraataqué, sintiendo que el calor subía a mis mejillas. Considera muchísimas más variables de las que cualquier ser humano podría, basándose en el conocimiento médico global en lugar de la experiencia individual. Alexander se inclinó hacia adelante, su expresión se endureció. ¿Y quién asume la responsabilidad cuando tu pequeño programa se equivoca y alguien muere? ¿Los programadores? Tú. Antes de que pudiera responder, continuó, este es exactamente el problema con la gente de la tecnología que piensa que puede irrumpir en la atención médica. No se juegan nada, no tienen una licencia que perder, ni un juramento que hayan hecho. La mesa se quedó en silencio. Apreté mi tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Papá, dijo Natalie, intentando disipar la tensión. ¿Qué tal ese viaje a Viena que tú y mamá están planeando? Pero Alexander no había terminado. Honestamente, Hannah, me he mordido la lengua durante años, viéndote saltar de una empresa a medio hacer a otra, pero esto ha ido demasiado lejos. Te estás entrometiendo en un campo que no entiendes con consecuencias potenciales que no puedes comprender. Dejé mis cubiertos con cuidado. Entiendo el campo perfectamente bien, Alexander. He pasado 3 años desarrollando este sistema junto a profesionales médicos. Solo porque aborde la atención médica desde un ángulo diferente no hace que mi contribución sea menos valiosa que la tuya. Él resopló. ¿Ángulo diferente? Te estás convirtiendo en una vergüenza para esta familia. Todas estas empresas emergentes fallidas, potencial desperdiciado, y ahora esta peligrosa fantasía de que un código que escribiste podría hacer lo que a los médicos les lleva años aprender. Las palabras golpearon como golpes físicos. Vergüenza para esta familia. En nuestro hogar, no podría haber una condena mayor. Desde el otro lado de la mesa, Vera asintió vigorosamente. Finalmente, alguien lo dijo. Hannah, todos lo hemos estado pensando durante años. El resto de nosotros nos esforzamos, construimos carreras adecuadas. Tú solo sigues persiguiendo estas quimeras. Miré alrededor de la mesa, buscando a alguien, a cualquiera, que me defendiera. Mi madre miraba su plato. Mi padre estudiaba su copa de vino con repentina fascinación. Natalie parecía dolida pero permanecía en silencio. En ese momento, entendí con perfecta claridad que estaba sola aquí, que siempre había estado sola en esta familia de triunfadores tradicionales que no podían comprender, y mucho menos valorar, el camino que había elegido. Simplemente asentí y dije, entiendo. El silencio descendió sobre la mesa, pesado e incómodo. Mi madre, siempre la anfitriona, intervino con una alegría forzada. ¿A quién le apetece postre? He hecho tu soufflé de chocolate favorito, Alexander. Mientras se apresuraba a la cocina, sonó el timbre. Mi padre frunció el ceño, mirando su reloj. ¿Quién podría ser en la noche de Navidad? Se disculpó y fue a abrir. Escuchamos una conversación murmurada. Luego, la voz sorprendida de mi padre se hizo más fuerte. James Lancaster,
¿Qué demonios estás haciendo aquí en Navidad? Entra, entra. James Lancaster era colega de mi padre, un médico senior en el hospital Brigham and Women's. Habían trabajado juntos durante años, pero no eran amigos cercanos. Su llegada inesperada hizo que todos levantaran la vista con curiosidad. Mi padre lo condujo al comedor, la confusión evidente en su rostro. James dice que tiene noticias urgentes que no podían esperar, explicó a la mesa. El doctor Lancaster, un hombre alto con cabello canoso y gafas de montura de alambre, me miró directamente. ¿Hannah Chow? Sí, respondí, perpleja. Sacó su teléfono, tocó la pantalla un par de veces y luego la giró para mostrar una notificación del sitio web de Forbes. ¿Eres tú? ¿Realmente estás a punto de ser nombrada la multimillonaria más joven de Forbes por tu empresa de inteligencia artificial para la atención médica? Toda la mesa se congeló. Mi hermano, a medio sorbo de vino, bajó su copa lentamente. Mi padre miró al doctor Lancaster como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. La boca de Vera literalmente se abrió. Sabía que estábamos siendo considerados para un artículo de Forbes sobre empresas emergentes innovadoras en el cuidado de la salud. Nuestra última ronda de financiación había recaudado un capital significativo con una valoración que me había sorprendido incluso a mí. Pero multimillonaria, eso era noticia incluso para mí. Creo que debe haber algún error sobre la valoración, logré decir. Hemos estado trabajando con Forbes en un artículo, pero no tenía ni idea. El doctor Lancaster se desplazó por su teléfono. No hay error. El lanzamiento anticipado acaba de llegar a los suscriptores. Diagnoseai asegura 3.000 millones en financiamiento después de un estudio de validación revolucionario. La fundadora Hannah Chow se convierte en la multimillonaria más joven hecha a sí misma a los 32. El artículo dice, su sistema de diagnóstico superó a los especialistas en la identificación de condiciones raras en un 68%. Las risas cesaron al instante. Alexander parecía como si lo hubieran golpeado. Vera dejó su copa de vino con una mano temblorosa. Mis padres intercambiaron miradas atónitas. En el silencio que siguió, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. 3 años de trabajo ininterrumpido, de sacrificio, de duda, de desprecio por las mismas personas sentadas alrededor de esta mesa habían llevado a este momento de perfecta justicia poética. El doctor Lancaster se volvió hacia mi padre. James, tu hija ha creado algo revolucionario. Los resultados del estudio de validación se están llamando un cambio de paradigma. Todos los hospitales del país querrán este sistema. Vine directamente aquí porque quiero que el Brigham sea el primero en la fila. Necesitamos hablar. Mi padre abrió y cerró la boca, por una vez en su vida, completamente sin palabras. En ese cristalino momento de reivindicación, tomé una decisión. Levantándome de la mesa, me alisé el vestido y me volví hacia el doctor Lancaster. Gracias por traer esta noticia, doctor. Estaré encantada de que mi equipo organice una demostración para el Brigham and Women's después de las fiestas. Por ahora, sin embargo, creo que me voy a excusar. Parece que tengo algunas llamadas que hacer. Asentí a mi atónita familia, recogí mi abrigo y mi bolso, y salí por la puerta principal a la noche nevada, dejando atrás el peso de su juicio y la dulce satisfacción de su destrucción. Las siguientes 24 horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Desde mi habitación de hotel, atendí llamadas de periodistas, inversores y ejecutivos de atención médica. El artículo de Forbes efectivamente se había publicado, aunque los detalles eran ligeramente diferentes a los que el doctor Lancaster había informado. Nuestra última ronda de financiación había valorado la empresa en $2.700 millones, lo que hacía que mi participación accionaria valiera poco más de $1.000 millones sobre el papel. Los resultados del estudio de validación eran precisos. Nuestro sistema había superado significativamente a los especialistas en pruebas a ciegas para la identificación de enfermedades raras. Mackenzie llamó al amanecer, con la voz quebrada por la emoción. Hannah, ¿estás viendo esto? Estamos en todas partes. CNN, Bloomberg, Wall Street Journal. Mis padres acaban de llamar. Mi papá de hecho lloró. Me recosté en la cama del hotel, mirando al techo. ¿Has sabido algo de Gilbert? Nuestro inversor original se había arriesgado con nosotros cuando nadie más lo hizo.
Su inversión de $500.000 por el 20% de la empresa ahora valía teóricamente más de 500 millones. Envió un mensaje de texto con solo 3 palabras, orgulloso de ustedes, y un emoji de corazón que me hizo llorar. Gilbert había creído en nosotros cuando mi propia familia no lo había hecho. Al mediodía, tenía 370 correos electrónicos nuevos y más de 2.000 nuevos seguidores en las redes sociales. La batería de mi teléfono se agotó 2 veces a pesar de estar enchufado. Todos los principales medios de comunicación querían una entrevista. Hospitales de todo el país solicitaban demostraciones. Las compañías farmacéuticas proponían asociaciones. En medio de este caos, llegó un mensaje de texto de mi madre. Hannah, estamos todos en shock. Tu padre y yo nos gustaría organizar una cena de celebración el próximo fin de semana. Por favor, dinos si puedes asistir. Estamos muy orgullosos de ti. Me quedé mirando esas últimas 6 palabras. Muy orgullosos de ti. ¿Dónde había estado ese orgullo ayer, antes de que Forbes validara mi trabajo? ¿Dónde había estado durante los 3 años de lucha, duda y sacrificio? Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Alexander. Dudé antes de responder. Hannah, comenzó, su voz inusualmente vacilante. Quiero disculparme por lo de anoche. Hablé fuera de lugar. No entendía la importancia de tu trabajo. Permanecí en silencio, dejándolo llenar el incómodo vacío. El estudio de validación es increíble, continuó. Algunos de mis colegas en el más general han estado hablando de ello toda la mañana. Lo que has logrado es verdaderamente notable. Gracias, respondí finalmente, mi voz neutral. Estaba pensando que quizás podría consultar sobre los aspectos de cardiología de tu sistema. Hay desafíos diagnósticos específicos en mi campo que tu inteligencia artificial podría ayudar a abordar. Y ahí estaba. No solo una disculpa, sino un intento de insertarse en mi éxito. De reclamar una parte de él ahora que había sido considerado valioso por el mundo que él respetaba. Haré que mi equipo se ponga en contacto si necesitamos una consulta de cardiología, dije. Ahora mismo, estamos enfocados en escalar la implementación. Después de colgar, recibí una solicitud de LinkedIn de mi prima Vera, seguida de un mensaje efusivo sobre cómo siempre había creído en mí y lo orgullosa que estaba de ser familia. Una rápida revisión de sus redes sociales mostró que ya había publicado sobre su brillante prima, la multimillonaria de la tecnología, con una foto de recuerdo de nosotras como adolescentes que había recortado para eliminar a Alexander. Al anochecer, estaba emocionalmente agotada. Apagué mi teléfono y pedí servicio a la habitación, comiendo sola mientras veía caer la nieve fuera de mi ventana. La validación se sentía hueca de alguna manera. No había construido Diagnoseai para volverme rica o famosa. La había construido porque vi un problema que necesitaba ser resuelto, porque creía que la tecnología podía ayudar a los médicos a salvar vidas. El mismo impulso que mi familia había desestimado como frívolo había creado algo de valor genuino. Pero su repentino cambio de parecer se sentía menos como un reconocimiento de mi valía y más como una carrera por asociarse con el éxito. La semana siguiente trajo un torbellino de reuniones, entrevistas y planificación estratégica. Nuestro pequeño equipo de 12 personas ahora se enfrentaba al desafío de escalar rápidamente mientras mantenía la integridad de nuestro sistema. Nos mudamos a oficinas más grandes, comenzamos un agresivo plan de contratación y recibimos ofertas de asociación de sistemas de salud de todo el mundo. A través de todo esto, mantuve una distancia profesional con mi familia. Rechacé la cena de celebración, citando compromisos de trabajo. Respondí a los mensajes de texto con respuestas educadas pero breves. Necesitaba tiempo para procesar no solo el cambio dramático en la fortuna de nuestra empresa, sino también en mi dinámica familiar. La verdad era que su repentina aprobación dolía casi tanto como su desprecio anterior. Confirmó lo que siempre había sospechado, pero nunca había querido creer. Su amor y respeto eran condicionales, atados a la validación externa del éxito en lugar del reconocimiento del carácter o el esfuerzo. Mackenzie notó mi retraimiento durante una sesión de estrategia nocturna. Deberías estar en la cima del mundo en este momento, dijo, estudiándome por encima de su computadora portátil. Pero pareces, no sé, triste de alguna manera. Miré por la ventana de nuestra nueva oficina con su vista del horizonte de la ciudad. ¿Habrían creído alguna vez en mí si Forbes no lo hubiera hecho?
Si hubiéramos seguido siendo una empresa emergente en apuros durante años, seguiría siendo la vergüenza de la familia. Ella cerró su computadora portátil y se sentó a mi lado. Hannah, escúchame. Tú hiciste esto, no Forbes, no los inversores, no el estudio de validación. Tú tuviste la visión cuando nadie más la tuvo. Tú trabajaste cuando todos decían que renunciaras. Tú creíste cuando todos dudaban. Su aprobación o desaprobación es irrelevante para tu logro. Sus palabras abrieron algo dentro de mí. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida buscando la validación de personas que eran fundamentalmente incapaces de apreciar mi camino porque no reflejaba el suyo. La liberación en esa comprensión fue profunda. Más tarde ese mes, asistí a una cena familiar obligatoria por el cumpleaños de mi padre. La dinámica fue fascinante de observar desde mi nueva perspectiva. Alexander oscilaba entre intentar establecerse como mi par en logros y sugerir sutilmente que su experiencia médica había influido de alguna manera en mi trabajo. Mi madre mencionaba repetidamente mi éxito a los miembros de la familia extendida presentes, como si siempre hubiera sido mi defensora. Mi padre le decía a cualquiera que quisiera escuchar que había fomentado mi interés en la tecnología desde la infancia. Lo más surrealista fue Vera, ahora actuando como si hubiéramos sido mejores amigas todo el tiempo, dejando caer referencias a Diagnoseai en conversaciones donde no tenía ninguna relevancia. Durante un momento de tranquilidad, mi hermana Natalie me llevó a un lado. Todo esto es muy raro, ¿verdad?, susurró, gesticulando vagamente hacia la familia. Me reí, genuinamente divertida por primera vez en semanas. Muy raro. Alexander acaba de decirle al tío Peter que me ayudó a refinar los parámetros de diagnóstico. Nunca ha visto el sistema. Natalie hizo una mueca. Lo siento, Hannah. Por si sirve de algo, siempre pensé que eras brillante. Simplemente no entendía lo que estabas construyendo. Su disculpa se sintió diferente a las demás, sincera en lugar de interesada. Le apreté la mano en reconocimiento. A medida que avanzaba la noche, me encontré observando a mi familia con nueva claridad. No eran los villanos de mi historia. Simplemente eran personas que valoraban lo que entendían y temían lo que no. Su estrecha definición de éxito había limitado su capacidad para reconocer diferentes formas de logro. En muchos sentidos, eso era más una tragedia que malicia. Decidí entonces que no los eliminaría por completo de mi vida, pero que tampoco volvería a medir mi valía a través de sus ojos. La validación que había buscado de ellos durante tanto tiempo siempre había estado a mi alcance. El éxito no me había cambiado. Simplemente había aclarado mi visión. A medida que llegaba la primavera, Diagnoseai continuó su ascenso meteórico. Nos expandimos a un personal de más de 100 personas, aseguramos asociaciones con 17 sistemas hospitalarios importantes y comenzamos las adaptaciones para los mercados internacionales. Me vi empujada a un rol de liderazgo que requería un crecimiento y una adaptación constantes. La mayoría de los días apenas tenía tiempo para almorzar, y mucho menos para pensar en la dinámica familiar. Pero la tensión no resuelta continuó latente bajo la superficie de cada breve interacción con mi familia. Sus mensajes de texto y llamadas aumentaron en frecuencia, siempre con solicitudes subyacentes. Alexander quería presentaciones a inversores en tecnología de la salud para un proyecto paralelo. Mis padres sugirieron fotos familiares para su tarjeta de Navidad ahora que nuestra historia era de mayor interés público. Vera preguntó si podía mencionar nuestra relación en su biografía profesional. Desvié la mayoría de estas solicitudes con vagas referencias a mi agenda, pero sabía que la evasión no era una estrategia sostenible a largo plazo. Las heridas de Navidad necesitaban ser abordadas si quería seguir adelante sin cargas. Después de una considerable reflexión, le envié un mensaje de texto a Alexander y le sugerí que nos reuniéramos para tomar un café en un lugar neutral, una cafetería tranquila a medio camino entre su hospital y mi oficina. Él aceptó de inmediato. Cuando llegué, ya estaba sentado, vestido con su uniforme quirúrgico debajo de su abrigo. El uniforme de su autoridad, noté. Ya fuera intencional o no, establecía un tono. Hannah, comenzó mientras me sentaba. No puedo decirte cuánto he estado esperando esto. Las cosas han estado muy ocupadas para ambos. Asentí, pero no dije nada, observándolo de cerca. El hermano que una vez me había declarado una vergüenza familiar ahora se inclinaba hacia adelante con una atención ansiosa.
El trabajo que estás haciendo es notable, continuó. Justo ayer le estaba diciendo a la junta del hospital sobre las posibles aplicaciones para casos cardíacos. Hay una sinergia real entre tu tecnología y mi experiencia clínica. Tomé un sorbo de mi café, dejando que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros. Finalmente, hablé. Alexander, no te pedí que vinieras aquí para discutir una colaboración profesional. Quería hablar sobre la Navidad, sobre lo que dijiste. Su expresión vaciló. Oh, eso. Hannah, ya me he disculpado por eso. Hablé sin entender el alcance completo de tu trabajo. ¿Lo hiciste?, pregunté en voz baja. Dijiste que me estaba convirtiendo en una vergüenza para esta familia. Que había desperdiciado mi potencial, que mi trabajo era una fantasía peligrosa. Se movió incómodamente. Fue un momento acalorado. Todos decimos cosas que no queremos decir a veces. Pero sí lo querías decir, Alexander. Ese es el punto. En ese momento, querías decir cada palabra. Genuinamente creías que yo era una vergüenza porque mi camino no se parecía al tuyo. Lo único que cambió tu opinión fue la validación y el éxito externos. Abrió la boca para objetar, pero levanté la mano. No estoy aquí para otra disculpa. Estoy aquí porque necesitamos tener claro dónde estamos a partir de ahora. Valoro a la familia, pero no me someteré a un respeto condicional. Mi trabajo era igual de significativo el día antes de que Forbes llamara que el día después. Su rostro se sonrojó. ¿Eso es injusto, Hannah? Siempre he querido lo mejor para ti. No, respondí, sosteniendo su mirada. Siempre has querido lo que pensabas que era lo mejor para mí. Hay una diferencia crucial. Nunca te tomaste el tiempo de entender mis metas o valores porque diferían de los tuyos. Nos sentamos en un tenso silencio por un momento antes de que continuara. No quiero sacarte de mi vida, Alexander. Pero en el futuro, necesito que nuestra relación se base en el respeto mutuo, no en tu aprobación de mis elecciones o logros. Se quedó mirando su taza de café durante un largo momento antes de responder. No sé cómo hacer eso, admitió finalmente. Siempre he visto mi papel como guiarte, protegerte de los errores. Tengo 32 años, Alexander. No necesito guía ni protección. Necesito un hermano que pueda aceptar que mi camino es diferente al suyo sin asignarle menos valor. Durante la siguiente hora, hablamos con más honestidad que en años. Hubo momentos de defensa, verdades dolorosas y, finalmente, un entendimiento tentativo. Nunca seríamos el tipo de hermanos que comprendían completamente los mundos del otro, pero quizás podríamos aprender a respetar los límites entre ellos. En las semanas siguientes, tuve conversaciones similares con otros miembros de la familia, con mi padre durante el almuerzo en la cafetería de su hospital, con mi madre durante un paseo por el Boston Common, incluso con mi prima Vera, aunque esa discusión fue considerablemente más breve y directa. Estas conversaciones no trataban tanto de la reconciliación como de la recalibración. No necesitaba ni quería cortar los lazos familiares, pero necesitaba establecer límites claros que protegieran mi bienestar emocional. Con mis nuevos recursos financieros, creé algo que llamé mi junta de asesores personal. Un pequeño grupo de personas que me habían apoyado antes de Forbes, antes del éxito, antes de la validación. Mackenzie estaba allí, por supuesto, junto con Gilbert Reyes, nuestro primer inversor. Incluía a la doctora Sarah Chen, la médica que había accedido a probar nuestro prototipo cuando otros no lo hicieron. Debbie Sam, que habían trabajado por participación accionaria cuando no podíamos pagar salarios. Mi mentor universitario, el profesor Martínez, que había fomentado mi enfoque interdisciplinario cuando otros lo llamaban disperso. Estas eran las personas en cuyo juicio confiaba, cuya retroalimentación valoraba, cuya presencia en mi vida se basaba en una conexión genuina en lugar de en una gloria reflejada. Nos reuníamos mensualmente para cenar en mi nuevo apartamento, discutiendo todo, desde la estrategia de la empresa hasta los desafíos personales y las cuestiones filosóficas sobre la intersección de la tecnología y la humanidad. A medida que Diagnoseai se expandía internacionalmente, tomé la decisión consciente de usar nuestra plataforma para apoyar caminos no convencionales en la innovación sanitaria. Establecimos una fundación que proporcionaba subvenciones a emprendedores que desarrollaban soluciones para comunidades médicas desatendidas.
Creamos programas de prácticas específicamente dirigidos a estudiantes con enfoques interdisciplinarios que de otro modo podrían ser pasados por alto. Financiamos la investigación de enfermedades raras que habían sido descuidadas durante mucho tiempo por la medicina convencional. Estas iniciativas no eran solo un buen negocio o una filantropía efectiva. Eran una declaración de valores, una afirmación de que la innovación a menudo proviene de lugares inesperados, de mentes que conectan ideas dispares, de perspectivas que desafían los marcos tradicionales. En las entrevistas, comencé a hablar abiertamente sobre mi viaje, incluida la resistencia que había enfrentado por parte de mi familia y de las instituciones médicas establecidas, no como una narrativa de víctima, sino como un estímulo para otros que pudieran estar recorriendo caminos similares. Después de que una de esas entrevistas se hiciera viral, Alexander me envió un mensaje de texto. Vi tu entrevista. Me hizo sentir incómodo, pero también me hizo pensar. Estoy tratando de entender. No fue una disculpa ni un gran avance, pero fue algo, un pequeño reconocimiento de que quizás su perspectiva había sido limitada, que quizás tenía algo que aprender. En mi respuesta, no presioné ni critiqué. Simplemente le agradecí por escuchar y le sugerí un libro sobre diversidad cognitiva e innovación que había influido en mi pensamiento. Fue una tentativa rama de olivo ofrecida sin expectativas. A finales de ese año, había establecido un nuevo tipo de relación con mi familia. No el vínculo cercano que podría haber sido posible si me hubieran apoyado desde el principio, sino una distancia respetuosa que me permitía interactuar sin comprometer mi sentido de identidad. Asistía a las reuniones familiares en mis propios términos, compartía aspectos de mi vida que elegía compartir y mantenía límites en torno a temas que seguían siendo sensibles. No era perfecto, pero era sostenible. Y en esa sostenibilidad, encontré una paz inesperada. Un año después del anuncio de Forbes que había transformado mi vida, estaba de pie en el balcón de mi nueva casa, viendo el amanecer sobre el puerto de Boston. Tanto había cambiado, y sin embargo, en aspectos fundamentales, seguía siendo la misma persona que siempre había sido. La misma mujer que había creído en el poder de la tecnología para transformar la atención médica, que había trabajado desde un apartamento en un garaje a base de ramen y determinación. Que había enfrentado la duda y el desprecio sin rendir su visión. Diagnoseai ahora estaba implementado en más de 200 hospitales en todo el mundo. Nuestro sistema había ayudado a identificar miles de condiciones raras que de otro modo podrían haber pasado desapercibidas o haber sido detectadas demasiado tarde. Nos habíamos expandido a la atención médica predictiva, ayudando a los médicos a anticipar complicaciones antes de que se manifestaran. Nuestro equipo había crecido a más de 300 personas, con oficinas en Boston, San Francisco, Londres y Singapur. El éxito financiero era asombroso, pero era el impacto lo que me conmovía. Cada semana recibíamos cartas de pacientes y familias cuyas vidas habían sido cambiadas por un diagnóstico temprano y preciso. Esas cartas, no los elogios ni los estados financieros, eran las que guardaba en una carpeta especial en mi escritorio, leyéndolas en los días difíciles para recordarme por qué habíamos construido esta empresa. Mi relación con mi familia había evolucionado hacia algo que no podría haber imaginado un año antes. Alexander, sorprendentemente, había experimentado la transformación más significativa. Después de nuestra conversación en la cafetería, inicialmente se había retirado, procesando lo que debió ser una reevaluación desafiante de nuestra dinámica. Pero 3 meses después, se había puesto en contacto de nuevo, haciendo preguntas reflexivas sobre mi experiencia construyendo la empresa. Con el tiempo, estas conversaciones se habían profundizado. Comenzó a mostrar una curiosidad genuina por mi mundo, y yo por el suyo. Nunca tendríamos la camaradería fácil de los hermanos que siempre se habían apoyado mutuamente. Pero habíamos desarrollado algo más, una relación basada en el respeto mutuo entre adultos con perspectivas diferentes pero igualmente valiosas. Durante una cena reciente en casa de mis padres, Alexander de hecho me defendió cuando un tío hizo un comentario despectivo sobre los emprendedores tecnológicos que irrumpen en industrias establecidas sin entenderlas. En realidad, tío Robert, la empresa de Hannah trabaja extensamente con profesionales médicos para asegurar que su sistema mejore en lugar de socavar el juicio clínico, dijo. Los resultados hablan por sí mismos. La expresión de sorpresa en mi rostro debió ser evidente porque Alexander me miró a los ojos después y se encogió de hombros ligeramente, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Mis padres se habían adaptado más lentamente. Los viejos hábitos de juicio y expectativa tardaban en morir, pero lo estaban intentando a su manera.
Mi padre había comenzado a leer artículos sobre inteligencia artificial en la medicina, enviándome ocasionalmente enlaces con sus pensamientos. Mi madre había comenzado a presentarme en eventos sociales con simple orgullo en lugar de explicaciones o matices. Quizás lo más significativo fue que habían quitado las fotos familiares tradicionales de Alexander con su bata blanca y Natalie en su despacho de abogados de la pared de su sala de estar. En su lugar colgaba un nuevo retrato familiar tomado en acción de gracias con todos nosotros simplemente vestidos como nosotros mismos. Sin uniformes profesionales, sin símbolos de estatus o logros, solo familia. Natalie y yo nos habíamos vuelto más cercanas que nunca. Como la única hija que había seguido una carrera profesional tradicional, tenía una perspectiva única sobre la dinámica familiar que nos había moldeado a ambas. Siempre sentí que tenía que ser perfecta para ser aceptada, confió durante una de nuestras nuevas cenas mensuales de hermanas. Verte liberarte de eso fue aterrador e inspirador al mismo tiempo. Mi prima Vera siguió siendo mi prima Vera, las cortesías superficiales enmascaraban un resentimiento continuo. Pero había hecho las paces con eso. No todas las relaciones necesitaban ser profundas o sanadoras. Más allá de la familia, había encontrado una alegría inesperada en construir conexiones genuinas con un pequeño círculo de amigos que me conocían como Hannah, no como multimillonaria o directora ejecutiva. Probábamos nuevos restaurantes, hacíamos viajes de fin de semana a pueblos costeros y pasábamos noches discutiendo libros e ideas en lugar de negocios o tecnología. Estas amistades me anclaban de una manera que la fama y el éxito nunca podrían. El crecimiento personal había sido tan significativo como el profesional. Había comenzado a trabajar con un terapeuta para procesar las complejas dinámicas familiares que habían moldeado mi sentido de autoestima. A través de ese trabajo, llegué a comprender que mi impulso por el éxito había sido parcialmente alimentado por el deseo de demostrar mi valía a personas cuya aprobación había anhelado pero nunca recibido. Reconocer este patrón me permitió comenzar a desmantelarlo. Aprendí a celebrar los logros porque me importaban a mí, no porque finalmente pudieran ganarme la validación de otros. Practiqué tomar decisiones basadas en mis propios valores en lugar de en reacciones anticipadas. Trabajé para construir medidas internas de éxito que no dependieran del reconocimiento externo. Este viaje de sanación no fue lineal ni simple. Hubo días en que las viejas inseguridades resurgían, en que un comentario casual de mi padre todavía podía doler, en que me encontraba buscando aprobación inconscientemente. Pero en general, la trayectoria se movió hacia una mayor autoaceptación y una vida auténtica. A medida que Diagnoseai continuaba creciendo, me apasioné cada vez más por usar nuestra plataforma para apoyar a otros en caminos no convencionales. Lanzamos una fundación específicamente enfocada en financiar innovaciones médicas de fuentes inesperadas, personas con diversas formaciones educativas y enfoques no tradicionales. La llamamos la Iniciativa de Caminos Divergentes. A través de este trabajo, conecté con docenas de brillantes innovadores que habían enfrentado un escepticismo y un desprecio similares a los que yo había experimentado. Ingenieros aplicando principios aeroespaciales a desafíos cardiovasculares. Artistas desarrollando nuevas herramientas de visualización para datos médicos complejos. Programadores autodidactas creando soluciones de accesibilidad para pacientes con discapacidad. Me convertí en su defensora, su asesora, a veces su amiga. En conferencias alrededor del mundo, compartí no solo los aspectos técnicos de nuestro éxito, sino la historia humana detrás de él. Hablé abiertamente sobre cómo el rechazo se convierte en motivación, sobre la libertad que se encuentra al ser subestimado, sobre la importancia crítica de creer en tu visión cuando nadie más lo hace. Después de una de esas charlas, una joven se me acercó, agarrando un cuaderno lleno de diagramas. Todos dicen que mi idea es imposible, me dijo, su voz temblando ligeramente. Pero no puedo dejar de creer en ella. Miré sus bocetos, un enfoque novedoso para la rehabilitación neuronal utilizando realidad virtual. El concepto era crudo pero genuinamente innovador. ¿Y si tienes razón y ellos están equivocados?, le pregunté. ¿Y si la única forma de saberlo es construirlo? Sus ojos se abrieron ligeramente. Eso es exactamente lo que me sigo diciendo. La conecté con nuestra fundación y más tarde escuché que había asegurado financiamiento inicial para desarrollar un prototipo. Que su tecnología específica tuviera éxito o fracasara era casi secundario a la importancia de que ella tuviera la oportunidad de intentarlo. En el aniversario del anuncio de Forbes, rechacé todas las entrevistas con los medios y en su lugar pasé el día reflexionando sobre el viaje.
No solo la historia de éxito externa que todos querían escuchar, sino la transformación interna que había sido igualmente significativa. Me di cuenta de que el mayor regalo del último año no había sido la riqueza o el reconocimiento, sino la libertad de buscar aprobación. La revelación de que siempre había sido suficiente, exactamente como era, que mi valía nunca había dependido de la validación de mi familia o del reconocimiento de Forbes o del juicio de cualquier otra persona. En una entrada de diario esa noche, escribí: la ironía es que demostrar mi valía se volvió innecesario en el momento en que realmente creí en mí misma. El éxito no cambió quién soy. Simplemente reveló quién había sido todo el tiempo. Al cerrar el diario, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mackenzie. «Feliz Forbes aniversario», decía. ¿Recuerdas cuando pensábamos que vender nuestra aplicación por $1 millón sería el éxito definitivo? Míranos ahora. Sonreí, respondiendo: el dinero está bien, pero saber que teníamos razón todo el tiempo, eso no tiene precio. ¿Alguna vez has enfrentado un rechazo que luego se convirtió en tu mayor motivación? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. A veces, las personas que dudan de nosotros terminan siendo el combustible para nuestro éxito. Si encontraste valor en esta historia, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que su camino no convencional podría llevar a lugares extraordinarios. Gracias por escuchar y recuerda que la verdadera validación viene de dentro, no del reconocimiento de los demás.